Qué gusto, amigas y amigos de A los Cuatro Vientos, de nueva cuenta de estar con ustedes en la comunidad Cuatro Vientos. Queremos agradecerle mucho el favor de su atención y pues lo primero que le pedimos es comparta y haga like a este programa de nuestra plataforma 4E TV. Esta programación que poco a poco hemos estado implementando y si usted ve estamos realmente creciendo día con día en contenidos. Y el día de hoy, pues de nueva cuenta un 4B TV en diálogos y análisis, estos programas especiales que hemos estado preparando para ustedes y queremos agradecerle muchísimo a nuestro estimado amigo, colaborador Armando Duarte Moller, maestro y doctor en estudios de desarrollo global por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenido, mi estimado Armando, buenas tardes. Muchas gracias, aquí estamos con el mismo gusto todos los miércoles, ya desde hace algún tiempo. Y bueno, también saludamos a Galicia Aragón, nuestra coordinadora editorial, cuando son las 12 de la tarde con 44 minutos, tiempo de Baja California. Bienvenida, Olga. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Armando? Muchas gracias por aceptar de nuevo la invitación de Cuatro Vientos. Y a ustedes, amigos de la comunidad de Cuatro Vientos, amigos, amigas, los saludo con muchísimo cariño. Y además con un gusto enorme porque vamos a presentar un tema que a mí me parece ha sido medular dentro de toda esta campaña electoral, una campaña en la que casi desde sus inicios, creo que todavía eran las precandidaturas o las precampañas, surgió un tema que lo puso en la agenda Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntaron qué iba a hacer para detener todo este problema de la violencia, del crimen organizado, darle una satisfacción a las víctimas de la violencia y resolver una situación que se nos ha desbordado, se nos ha ido de las manos y nos ha hundido al país en una crisis humanitaria, una crisis de derechos humanos que en números gruesos, que no lo dicen todo porque son números, pero que encierran una enorme tragedia de miles de familias. Estamos hablando de alrededor de 200,000 personas asesinadas, de casi 40,000 desaparecidos, cifras oficiales que abarcan 2 sexenios, el de Calderón y todo lo que lleva Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de cientos de miles de familias desplazadas y bueno, se calcula en general la cantidad de víctimas generales, familias que están alrededor de las víctimas directas, pues en unos 10 millones de mexicanos que pasamos de una u otra manera por esta situación. Ante esto, Andrés Manuel López Obrador dijo que se estudiarían todas las posibilidades para pacificar al país, esa fue la palabra, para lograr la armonía, el perdón, habló, y dijo incluso la amnistía. Se lo preguntan y dice sí, incluso la posibilidad de una amnistía. A partir de ahí se desató una guerra mediática que ha desembocado en una guerra sucia, presente en cada uno de los debates, pero también presente en llamadas telefónicas, donde nos han hablado casi a todos para decirnos que tengamos cuidado si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones, va a liberar a los criminales. Se hizo la campaña de miedo de José Antonio Meade del PRI y hubo la participación pues de muchísimos actores advirtiéndonos que lo que pretendía López Obrador iba a hacer un daño tremendo para el país. Y ese es el tema que queremos analizar con seriedad, por eso invitamos a Armando Duarte, ¿verdad?, para ver qué es realmente la amnistía, qué significaría una amnistía, cuántas veces se ha aplicado en el país, en qué condiciones se puede aplicar, porque es una figura jurídica, una herramienta jurídica que existe en la Constitución mexicana, que existe incluso en organismos, en derecho internacional, y que le da la posibilidad al Estado mexicano de intervenir y que requiere además la participación, no solamente la decisión del jefe del Ejecutivo, del presidente de la República, sino la participación del Poder Legislativo para que pueda decretarse como tal una amnistía. México ya lo ha hecho en otras ocasiones. Ahora, ¿se puede hacer hoy en estas condiciones para pacificar el país?
Esta es la pregunta que tenemos, es lo que planteamos a Armando, y más adelante lo vamos a vincular también con algo que nos pareció muy interesante de cómo proviene de un sector de juristas esta propuesta, entre ellas la propia Olga Sánchez Cordero, la exministra de la Suprema Corte, que ha sido propuesta por López Obrador para secretaria de Gobernación, pero proviene también, fíjese usted, de un sector religioso, tanto de la Iglesia Católica como de los cristianos, y específicamente de la propia comisión, de la conferencia del Episcopado Mexicano, que han estado planteando que en el centro de los problemas de la violencia se debe de plantear la reconciliación y el perdón. Ese es el tema. Yo nada más quisiera también remontarme muchísimo más, porque cuando se habla de amnistía, en realidad, tal y como se ha estado manejando este concepto desde el punto de vista político-electoral en este año en particular en nuestro país, a raíz de esto que tú mencionas, Olga Alicia, de que a Andrés Manuel López Obrador se le ocurre mencionar que va a dar una amnistía sin dar una explicación completa en un inicio de lo que estaba diciendo, y también sus declaraciones sacadas de contexto, pareciera ser que entonces nos estamos enfrentando ante un concepto que va a traer malignidad, va a traer desarmonía, va a traer confrontación y va a dar indulto, que es un concepto totalmente diferente a lo que es la amnistía, y no va por ahí. La amnistía, amigos y amigas, es tan antigua como la antigua Grecia, y hay datos desde el punto de vista histórico que cuando hablan, y de esto proviene incluso su etimología, la etimología de la palabra amnistía, es la memoria, la privación de la memoria, el olvido, como lo mencionaba Olga Alicia, y que por primera vez se vio reflejada en leyes, en normativas que regulaban a la sociedad, a un rey griego de la antigua Grecia, que se llamó Trasíbulo. Este rey, este héroe, porque él se enfrentó a lo que entonces se conocía, estamos hablando todavía de hace 4 siglos antes de Cristo, se enfrentó a un grupo de tiranos que habían hecho de Atenas una anarquía y una ciudad dirigida totalmente por actitudes totalmente autoritarias. Eran 30 tiranos, los derrotan, y lo que decreta Trasíbulo es precisamente la primera ley de amnistía que se conoce en el mundo, y que le otorgó precisamente ese perdón y ese olvido a los crímenes cometidos por estos 30 tiranos. ¿Qué fue lo que sucedió? Se instala la república y el pueblo griego comienza a tener ese esplendor que hoy conocemos y hoy admiramos, y hoy todos aspiramos a tener unas democracias y unas repúblicas semejantes a las de aquellos pueblos helénicos de tantos y tantos años en la historia de la humanidad. Entonces, yo sí quiero mencionar esto porque pareciera ser que de repente estos conceptos se considera que son ocurrencias, que son tonterías, que son cosas de la antigüedad. Pues sí, son cosas de la antigüedad que han resultado benéficas cuando se han aplicado, ¿sí? Y que a final de cuentas lo que le permiten a una sociedad es de nueva cuenta recuperar la paz y la armonía para un progreso generalizado. Quería nada más mencionar ese dato histórico para que viéramos que no estamos hablando de algo que apenas se está dando en estos últimos años, en estos últimos meses. Muy bien, bueno, yo creo que habría que partir precisamente de ese manejo que se le ha venido dando por parte de los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, porque es una acción que está encaminada a posicionar una idea en el imaginario colectivo, en la conciencia de la gente, en relación con lo que significa, y tratan de convertirlo en una propuesta en la que da la impresión de que habría un borrón y cuenta nueva. Un indulto. Un indulto, ¿no? Es decir, te perdono lo que hiciste y no es eso. Ahí hay una tergiversación de los términos, de los conceptos, una tergiversación malintencionada. Así es. Porque lleva el propósito de desacreditar la propuesta. Y efectivamente, cuando hace un rato Olga recordaba cómo es que se dio
fue casi así como cuando habló Andrés Manuel de explorar todas las posibilidades para lograr la pacificación y la reunificación del país, acabar con la violencia, incluso la amnistía, o sea, ni siquiera fue un planteamiento así que haya surgido directamente como que ya lo traía, sino que es una herramienta. Y así habría que entenderlo, porque miren, la amnistía es un recurso legal que existe en nuestro país desde 1824 en la Constitución. Con la Constitución del 24 de 1824, estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XIX, hace 200 años casi, que la amnistía se incorpora al cuerpo doctrinal de la Constitución. Y al aspecto legislativo, pues, a las normas. Y aquí hay que entenderlo, no es un acto del Ejecutivo, es un acto jurídico, eso es importantísimo, legislativo. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ningún presidente puede dar una amnistía porque se le ocurre. Sí, no es por decreto. No es por decreto. Tiene que pasar forzosamente por la Cámara de Diputados y de Senadores en el caso. Lo que sí puede ser por decreto es el indulto. El indulto sí significa un perdón, pero este está específicamente también marcado en la ley, que es para casos muy específicos, no son políticas generales. En el caso de la amnistía sí es un poco más general, porque no abarca a un individuo, ¿verdad?, al que se le puede indultar una condena, por ejemplo, sino que implica a un conjunto de individuos que están inmersos en una circunstancia que puede haber sido violatoria de la ley. Quien primero utiliza esta ley de amnistía, por así decirlo, fue Benito Juárez, en la época de la guerra civil, la guerra civil, en México, cuando la intervención francesa, ¿verdad? El gobierno de Benito Juárez, y además porque estaba establecido en la Constitución, dijo, bueno, todos los que colaboren con la intervención francesa, con los franceses, son traidores a la patria y serán merecedores de la pena que esto implica. Que era la y pena recordemos de muerte. que en ese entonces era la pena de muerte. Un traidor era al paredón, ¿no? Cuando se logra la victoria, evidentemente había habido mucha gente que había colaborado con la intervención francesa, desde los que lo hacían por convencimiento hasta los que porque tal vez por circunstancias era lo que le interesaba, claro. era motivo de su interés. Y Juárez se da cuenta pues que no puede reconstruir la república haciendo una cacería de brujas de todos los que habían estado de una u otra manera colaborando con la intervención francesa. Entonces él propone al Congreso y el Congreso aprueba una ley de amnistía para que todos aquellos que habían incurrido en este delito gravísimo, que era el de traición a la patria, se olvidaran. La amnistía, la amnesia, ¿no? Olvidar que y de aquí para adelante... borrón y cuenta nueva. Es otra cosa, exactamente. Pero no es que no se haya incurrido o que se haya dicho, ok, tú vas a... eso que cometiste ya nos olvidamos de ello, ¿no? Simple y sencillamente, bueno, aquí vamos a hacer un punto de arranque porque pretendemos reconstruir la república. Eso fue en la época de Benito Juárez. Y después se hizo en muchas otras ocasiones, ¿no? Podría yo mencionar, por ejemplo, el caso de Lázaro Cárdenas, que también utilizó esta iniciativa, proponer al Congreso una iniciativa de ley de amnistía para todos aquellos que se habían levantado en armas contra el gobierno, ¿no? Recordemos que era una época muy convulsa aquella, ¿no? Y los cuartelazos estaban a la orden del día. De hecho, a Cárdenas le toca enfrentar, creo que el último cuartelazo de este país, que fue el de Saturnino Cedillo, ¿no? Este general, creo que estaba en la base militar de San Luis Potosí, que se levanta en contra de Lázaro Cárdenas y que, bueno, pues es sofocada la rebelión, pero hay esta ley de amnistía para todos los involucrados en este levantamiento, ¿no? Muchos soldados participaron en esta rebelión porque estaban al mando de generales y de oficiales y recibían órdenes que se recibían órdenes, pues tenían que cumplirlas, ¿no? Claro. De lo contrario se hacían merecedores
a las sanciones de la justicia militar. Unas 10,000 personas se calcula que estaban en esa situación. Fíjense, Sí. entonces ahí se hace esta ley de amnistía. Bueno, ahora la circunstancia es diferente, porque no se trata de un movimiento político, ¿no? Se trata de una situación en la que están involucrados el crimen organizado, ¿no? Y esto para algunos analistas pues es una diferencia sustancial, que sí lo es, y que ellos argumentan pues que no procede una amnistía porque no hay un delito de carácter político, ¿no? Sino que es un delito del orden del fuero común, no del fuero común, pero un delito, digamos, que no tiene que ver con la política. Sin embargo, ¿verdad?, la experiencia internacional nos lleva también a que ha habido otras experiencias en las que la amnistía, claro, ¿verdad?, se ha ampliado para estas circunstancias. Claro. Ahora, cuando hablamos de que la amnistía no es un acto del Poder Ejecutivo, no es una decisión del presidente, sino que es un acuerdo del Congreso, le impone a esta decisión un montón de candados. ¿Por qué? Porque las distintas fuerzas que están representadas en el Congreso presentan sus puntos de vista y le aplican a la iniciativa que lleve el presidente los ajustes necesarios para que no se viole la ley. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se puede, ¿verdad?, perdonar a personas que hayan cometido crímenes que se pueden considerar de lesa humanidad, claro, como crímenes, claro, como por ejemplo, bueno, el secuestro, claro, ¿no? Como por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales, como por ejemplo la tortura, ¿verdad?, claro, que están señaladas incluso por convenios internacionales que México ha firmado y que no puede eludir, son obligaciones del Estado mexicano. Sí, fíjate qué interesante lo que estás diciendo, nada más permite un segundito para agregar a lo que tú estás diciendo, porque es cierto que se parte del respeto a la legalidad, pero también lo que se busca en casos muy concretos de la amnistía es hacer prevalecer la justicia. Y ese término ordinariamente se ha olvidado en la impartición de la aplicación de las leyes en este país. Si algo en este país ha existido es precisamente sentencias, averiguaciones ministeriales totalmente injustas que han llevado a la cárcel a gente inocente. ¿Sí? Y que y muchos de ellos vinculados por el Ministerio Público a denuncias de carácter criminal relacionadas con el narcotráfico, con el crimen organizado, y que en un modo determinado ese grupo en particular lo que está pidiendo junto con sus familias es justicia, ¿sí? Y esa es una de las grandes características precisamente del concepto de amnistía, que te permite, aparte de que se respete la ley en el momento que se está tomando la decisión, pero también a futuro, que exista justicia para ese tipo de personas desposeídas y que han sido víctimas por los sistemas económicos y políticos y sociales que se han implementado en ciertas naciones como el mexicano, ¿sí?, caer en este tipo de crímenes. Disculpa, nada más quería yo agregarle a lo que tú estás agregando. Muy bien, gracias, muy pertinente. Y también, Armando, a partir de lo que dijiste, subrayar lo siguiente, ¿no? La amnistía siempre tiene destinatarios, o sea, no es generalizada. Así es, y tiene una temporalidad, se fija de tal fecha a tal fecha, de crímenes, de delitos, porque sí va también a delitos comunes, del fuero común. Delitos cometidos de tal fecha hasta este momento, ¿no? No es, si se decreta una amnistía en este momento, no se le da luz verde a los criminales para que cometan delitos, son delitos del pasado. Y son delitos cometidos en determinadas circunstancias en las que se analiza si es justo o no, ¿verdad?, que la persona sea amnistiada. Y esto se quiere remarcar lo siguiente, ¿no? Que se ha dicho hasta el cansancio por parte, repito, de juristas como la propia ministro Olga Sánchez Cordero, de los casos en los que gente de pueblos, de comunidades indígenas, de colonias populares, jóvenes, muchos jóvenes, sin alternativas de trabajo, en fin, o por diferentes motivos, son cooptados por las bandas criminales y participan de uno u otro modo en tráfico de drogas o en una serie de delitos que luego sabemos, usted lo sabe,
todos lo sabemos, son los que van a ir a dar a prisión. Los grandes delincuentes, los capos, los verdaderos capos, permanecen mucho tiempo impunes. Cuando los agarran luego los mandan a Estados Unidos, pero a la mayoría de ellos, pero las cárceles están llenas de personas que delinquieron en cosas mínimas y que los agarran para cubrir estadísticas, Javier, para decir estamos combatiendo al crimen, tenemos tantos presos, etcétera. Otra cosa que habría que me gustaría subrayar de todo lo que mencionaste, Armando, es el hecho de que la amnistía en términos del derecho internacional no tiene efectos jurídicos ni es reconocida internacionalmente si no considera las voces de las víctimas afectadas por los beneficiarios. O sea, uno no se puede decretar jamás una amnistía sin tomar en cuenta el sentir, la opinión y qué es lo que desean las víctimas. Así es. Y hay que entender que esta parte que tú mencionabas, ¿no? Que tiene un tiempo. Sí. Es temporal la amnistía, no es una amnistía para siempre. Claro. No es un permiso para delinquir. No, exactamente. Le llaman ellos justicia transicional. Es un instrumento de justicia transicional, es decir, se da en un momento en que hay una transición, en donde queremos acabar con un estado como el que hay ahorita, ¿verdad?, del crimen organizado, que prácticamente es casi una guerra civil, ¿verdad?, hacia un estado en donde prevalezca la ley, el derecho, la justicia y el orden, ¿no? Es una transición, y entonces este es un mecanismo que puede ayudar a llevar a eso. Voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, muy relacionado con lo que pasa en México, del crimen organizado en Colombia. En 2005 hubo una ley que se llamó Ley de Justicia y Paz, en donde el objetivo de esta ley era lograr la pacificación, la conciliación y la restauración de la paz en este país, en Bolivia. ¿Qué era lo que pasaba? Que al calor... ¿En Bolivia o Colombia? En Colombia, perdón, ¿no? Fue en Colombia, sí, en Colombia, sí, me equivoqué. Sí. ¿Qué fue lo que pasaba en este país en esa época? Bueno, al calor del conflicto social que había derivado en una guerra civil, había una guerrilla muy fuerte que eran las FARC, se empieza a dar un movimiento de vinculación de algunos de estos grupos con el crimen organizado. Y mucha de la gente que estuvo participando en este movimiento insurreccional, en esta guerra civil, se vio involucrada en actos ilegales que en un momento determinado estuvieron vinculados con el crimen organizado, como era el tráfico de drogas, el secuestro y algunas otras prácticas que se realizaron. Y dada el nivel de la confrontación, una guerra civil que duró muchísimos años, décadas. Sí, ¿no? Décadas. Más de 30 años. Que le costó una cantidad enorme de vidas a este país. El gobierno decide establecer pláticas para lograr la pacificación, para lograr que se depusieran las armas. Pero imagínense ustedes los integrantes de los grupos paramilitares, si iban a deponer las armas, si consideraban que una vez que lo hicieran, pues les iban a aplicar la ley por todas las irregularidades que se habían cometido. Evidentemente que esto no contribuía. Entonces lo que sucedió fue que dijeron, bueno, hay que esta ley de amnistía para que quienes están en esa circunstancia puedan entregar las armas, claro, y pasar a la vida civil. ¿Ah? Algo parecido pasó en México. Con Luis Echeverría. Con Echeverría, sí, y con López Portillo. Así es. Cuando en México se habían presentado también estos movimientos guerrilleros, se buscaba que esas manifestaciones de inconformidad se dieran por causas legales, por las vías políticas, pero obviamente quienes ya habían declarado la guerra al gobierno, ¿verdad?, pues no podían simplemente decir, ok, ya dejo esto y regreso a la vida política. ¿Por qué? Pues porque pesaban sobre ellos un conjunto de demandas, de denuncias de carácter penal, por insubordinación, por sedición, por lo que usted quiera, ¿no? Bueno, simplemente posesión de armas, por haber retado militarmente al Estado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que se da esta ley de amnistía y se desactiva
el movimiento guerrillero de esa época. Muchos guerrilleros deciden regresar a la vida política. Incluso algunos participan como candidatos años después, ¿no? Entraron, se hace una reforma política junto con esta ley de amnistía, se le concede el registro a algunos partidos de izquierda y es a través de estos partidos que esta gente empieza a participar. Sí, claro. Y hay en un el caso, ajá. hay un caso, Zambrano. Por ejemplo, sí, Es un senador del PRD que era miembro de las guerrillas, ¿no? Y ahora es una persona que digamos, encausa su inconformidad a través de los cauces institucionales, ¿no? Y en el caso de Colombia es bien importante señalar que fueron incluso más allá en los procesos de democratización de este tipo de medidas, de este tipo de leyes de amnistía, porque cuando se decreta esta ley y empiezan algunos guerrilleros de las FARC a entregar las armas, muchos ciudadanos decían, como se ha estado diciendo aquí en México, bueno, pero a ver, estamos hablando de gente que mató a mi madre, que mató a mi hermano, que mató a mi padre, y hubo un movimiento muy grande de oposición a esta ley. ¿Y qué fue lo que hizo entonces el gobierno colombiano? Hizo un plebiscito, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Convocó entonces a la sociedad para ver si el sí o el no a la famosa amnistía. Y quiero decirles que el no ganó. El no ganó, ¿sí? Sin embargo, entonces ya el Estado colombiano asume entonces la responsabilidad conjuntamente con su poder legislativo, con los representantes populares, para decir, no, perdonen, pero el interés de la nación para poder reanudar un sistema político que nos permita actuar con justicia, desarrollar hasta a las clases sociales menos favorecidas, ¿sí? A comenzar a hacer un reencuentro nacional que nos lleve finalmente a estados de beneficio muchísimo mayor para todos los colombianos, decide entonces, perdón, no lo vamos a hacer vinculante y va la ley. Y es así como entonces participan ya en el pasado proceso electoral, que creo que fue, no sé, no estoy muy seguro si fue a finales del año pasado, a principios de cuando se van allá a las urnas. Acaban de pasar por elecciones, ¿no? Así es, acaban de pasar. Sí, el domingo pasado. Sí, este domingo. Y bueno, sí. Finalmente participan muchos de los guerrilleros y algunos de ellos, muy pocos, logran triunfos. Ahí a final de cuentas se vino a ratificar el no que había dado la sociedad a este tipo de personajes. Sin embargo, se les permitió y ellos aceptaron ingresar de nueva cuenta al proceso nacional de democratización del país y están ahora totalmente en los engranajes de esta democracia colombiana, haciendo sus aportaciones por la vía pacífica, por la vía de las leyes. Yo quiero ahí hacer un comentario, porque pudiera entenderse entonces, es que sí, ahí está ya diciendo que se perdona a los que mataron a mi madre, los que... Ese es uno de los argumentos. Ajá. Aquí en México, ¿verdad? Andan circulando en las redes sociales una serie de videos que tienen que ver con esto, en donde se maneja de manera muy perversa y falsa lo que significaría la amnistía. Así es. Hay uno de ellos en donde están unas personas en un sepelio, en un velorio, ¿verdad? Y llega un tipo y se le acerca a la señora y le dice, oiga señora, yo soy el que mató a su esposo y vengo a que me perdone. Me perdona, así con una sonrisa, ¿no? Totalmente cínica, ¿no? Cínica, sí. Dice, pues al cabo que ya López Obrador me perdonó, me va a perdonar con la amnistía, ¿no? Sí. Y eso es una tergiversación terrible de lo que se está proponiendo. Claro. Miren, yo lo decía hace un rato, no se puede, el Estado mexicano no puede pasar por encima de sus compromisos que tienen que ver en materia de derechos humanos, ¿verdad? Compromisos internacionales. En el año 2000 se realizó en Palermo, en Italia, bajo el auspicio de la ONU, una convención, se llama la Convención de Palermo. Y ahí se estableció una serie de protocolos de cómo enfrentar al crimen organizado en sus diversas manifestaciones. Claro. Tráfico de personas, trata de inmigrantes, trata de blancas, narcotráfico. Y se estableció ahí una serie de delitos que no podían alcanzar ser perdonados. Y México firmó ese acuerdo. Así es. Nadie puede pasar por encima de eso. Entonces es una vil mentira, ¿verdad? De que se vaya a perdonar al secuestrador que torturó y mató a una persona, al que violó a una mujer,
aquellos que hayan incurrido en este tipo de crímenes no pueden ser perdonados porque ahí están esos compromisos. Sí. ¿No? Y aparte yo lo veo más fácil, yo lo veo, amigos y amigas, yo lo veo de una manera muy sencilla que creo que podríamos comprender finalmente de qué estamos hablando. La amnistía es el perdón al delito, ¿sí? El indulto es el perdón a la sentencia, a la pena que ya se le determinó a una persona que es indiciada de haber cometido un delito. Y esta simple diferencia entre perdonar el delito a perdonar la pena, ¿sí? Representa esto, ¿no? Representa esto, de que podemos entonces en un momento determinado aprovechar ciertas circunstancias, ciertos momentos en donde hay un grupo de delitos cometidos por diversos ciudadanos en un país que puedan decir, bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva con estas personas que todavía no reciben una sentencia, porque entonces si están sentenciados, ahí sí ya le correspondería al Ejecutivo determinar, como sucede en Estados Unidos, siempre y cuando esos delitos no caigan dentro, marcados como delitos de esa humanidad. Un ejemplo muy claro de amnistía en estos términos la conocimos en el país con la amnistía que decretó José López Portillo en 1978 contra militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, contra militantes del Partido de los Pobres, que fueron a dar a prisión y que muchos de ellos continuaban libres, no habían sido aprehendidos. Aunque ya se hayan sido sentenciados y estén cumpliendo una condena, pueden ser beneficiados por una amnistía siempre y cuando no se hayan visto involucrados en hechos de sangre. Y sobre todo en hechos de sangre ejercidos con crueldad, con inaudita violencia, ¿no? Los secuestros, la tortura, los crímenes de lesa humanidad a los que hacía ahorita referencia Armando. Y en 1978 hubo militantes de la Liga y del Partido de los Pobres que no pudieron beneficiarse con la amnistía y continuaron en prisión. Hubo muchos que estaban en prisión y fueron liberados porque habían participado en asaltos bancarios, en otro tipo de actividades, y hubo muchísimos más que ya habían estado siendo perseguidos por las autoridades y que a partir de esa amnistía ya no fueron perseguidos, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, que nos da una idea de cómo después sucedió esto que tú mencionas, Armando. Se logra pacificar de momento el país, se impide que continúe, ¿verdad?, esta tendencia hacia la lucha armada guerrillera, y se encausa por la vía política electoral porque va acompañado también de reformas políticas. En 1994 Salinas de Gortari también emite una amnistía para los que participaron en el levantamiento armado de Chiapas en el ejército zapatista, ¿no? Con Zedillo. Sí, fue Zedillo. En el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, fue en el 94, entonces creo que sí fue con el entonces presidente Carlos Salinas, todavía estaba él. Porque el Ejército Zapatista se levanta en armas el día primero de 1994, las elecciones son en agosto de ciertamente, 94. Sí, fue con López. Sí, es con Salinas de Gortari. Sí, es cuando manda a Camacho también a negociar y pacificar, ¿no? Y se ponen las mesas de negociación y de diálogo. Bueno, a lo que vamos sobre todo es a lo siguiente, ¿no? Desde el año 2009, por lo menos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la ONU, tomó una decisión, encontró que había muchos países en estado de guerra, en conflictos internos muy fuertes, y que se estaba desgarrando el tejido social, como sucede en México, como ha sucedido desde hace ya varios años, por lo menos estos 2 sexenios, pero yo pienso que más, a partir de las políticas equivocadas, por lo menos han demostrado que no han funcionado, de combate al crimen organizado, y que involucra cada vez más y más y más a mayores sectores de la población, desde empresarios hasta estudiantes de secundaria. Ya están metidos jóvenes que los están armando y los están capacitando como halcones le llaman, ¿no? En fin, que juegan diferentes funciones dentro de esta actividad delictiva. Bueno, el alto comisionado, la oficina del alto comisionado de la ONU definió muy claramente, Armando, que una amnistía es una herramienta jurídica que tiene como efecto, y cito textualmente,
la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía. Las amnistías, sigue diciendo la ONU, no impiden que se haga efectiva la responsabilidad jurídica respecto a una conducta que todavía no ha tenido lugar, que constituiría una invitación a violar la ley. Entonces lleva destinatario y lleva temporalidad, ¿no? Permítame nada más saludar, porque llevamos ya 34 minutos y no quisiera dejar por atención a las personas que nos están observando y compartiendo nuestro programa. Les pedimos encarecidamente que por favor, si puede, nos compartan, nos da mucha fuerza aquí a la comunidad Cuatro Vientos, 4VTV, nuestra plataforma en video, en vivo. Mire, muchas gracias, Taxis Jesús Núñez, por estar, fuiste el primero, te agradecemos muchísimo, al igual que a Eduardo Cota. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo Cota Osuna. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi queridísimo Lalo. Me da muchísimo gusto saludarte. Servilub Matic, también muchas gracias por estar con nosotros y compartir. Santos Venegas y toda la gente del Valle de San Quintín, de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Excelente tarde a todos. Y dice, excelente, también es súper tema que están tratando. Muchas gracias. Compartido también el licenciado Osvaldo Medina. Osvaldo, nos gustaría mucho una opinión desde el punto de vista jurídico. Mi queridísimo abogado, esperemos que nos puedas dar una joyita nada más, un comentario sobre lo que estamos platicando. Clau Flores Madosic, muchas gracias Clau, bienvenida de nueva cuenta a nuestro programa. LG Ramírez, Luis Jorge Díaz Montes, Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto de nueva cuenta en saludarte. Eva Ontiveros también nos acaba de saludar, muy amables para todos ustedes por estar con nosotros. Servilub Matic, igual, muchísimas gracias. Yo te quiero plantear una pregunta, mi estimado Armando y Olga también. En México, necesitamos en este momento una amnistía. ¿Es realmente urgente aplicar este criterio legal para poder reiniciar un proceso de democratización y pacificación de nuestro país y volver a fundar lo que algunos han dado a llamar la Cuarta República de este país? ¿Qué sucedería si finalmente no llega quien está proponiendo esto? De cualquier forma, sería necesario y sería una buena opción el que el Poder Legislativo de este país determinara una amnistía. Mira, yo creo que por la magnitud de los sectores involucrados en esto del crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Por ahí sería, ¿no? Particularmente el narcotráfico, a mí me parece que sí cabría. No tanto en cuanto al secuestro, no tanto en cuanto a las ejecuciones, no tanto en cuanto a todo el tráfico, por ejemplo, de indocumentados, la trata de blancas. Básicamente sería en el aspecto del narcotráfico. Es mi opinión personal, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta actividad hay mucha gente involucrada que no está realizando una actividad criminal que afecte de manera directa a las personas en el sentido de su integridad física. Ya, okay. ¿A qué me refiero? Bueno, a los campesinos que siembran marihuana o amapola. O a los famosos burritos, ¿cómo les dicen? Las mulitas, ¿no? Las mulitas, ajá. A los jóvenes que hacen las veces de halcones. O a aquellos que por no contar con un empleo suficiente, bueno, pues se les hace fácil pues que vender unas cuantas dosis de droga, ¿no? Muchas mujeres y entonces todas estas personas caen precisamente en esta definición que dio Olga Alicia hace un momento, de que son actividades delictivas que no han sido juzgadas ni sentenciadas. Ahí están, el día que los agarren, los van a justiciar. ¿Por qué? Porque está prohibido sembrar marihuana. Sí. ¿No? Está prohibido sembrar amapola. Pero pueden pasarse largos periodos en una cárcel y no recibir una sentencia. Y ellos también se verían beneficiados por una amnistía, ¿no? Aunque hay países en donde la siembra de marihuana y la siembra de coca, por ejemplo, pues es totalmente legal, ¿no? Pero yo recuerdo casos, por eso mencioné 1978 con López Portillo, en el que ya había personas que tenían sentencia
y fueron beneficiadas con la amnistía. ¿Por qué? Porque el elemento fundamental fue que no hayan participado en hechos de sangre, cruentos, violencia, en fin, había gente, por ejemplo, que había participado en hechos de sangre en un enfrentamiento, ¿verdad? Por defensa propia. De carácter militar. De carácter, sí, guerrilleros, y entonces fueron liberados. Aquellos que ejecutaron a sangre fría no fueron liberados. ¿Sí? Entonces también puede operar para gente que esté sentenciada, pero depende también los términos en que se emita la amnistía. Claro, eso lo tiene que definir el Congreso en la ley de amnistía. Claro. A quiénes, ¿verdad? Y en qué circunstancias. A lo que yo iba es que, en mi opinión, sí es necesaria una ley de amnistía, precisamente porque hay mucha gente involucrada que no ha incurrido en estos hechos de sangre, ¿no? Y que está realizando actividades ilícitas, y que la condición para que se reincorporen a la vida civil y legal es que, bueno, no se les culpe por eso, porque lo hicieron por necesidad. Aquí yo voy a aceptar mi profunda ignorancia sobre la propuesta o lo que se habla o lo que se ha dicho de la intención de Andrés Manuel López Obrador y de un gobierno de él, encabezado por él y sus legisladores, me imagino, ¿sí? Los que vayan a surgir como legisladores a través de esta coalición, México haciendo la historia, haciendo juntos la historia. Si ustedes conocen en realidad en qué consiste esta propuesta, porque también nos hemos perdido en un mare magnum de dichos, de dimes y diretes, que la verdad es que, por ejemplo, ahorita tú estás diciendo, por eso yo preguntaba, si era necesaria una amnistía en este país, y tú dices, para este tipo de delitos y para ese tipo de personas, para este sector en particular, sí. Pero esa es la intención, porque, no sé, Olga, a lo mejor tú le das seguimiento, yo no sé, bueno, yo no sé cuál sea. Yo he tratado de buscar todo lo que se ha publicado, se ha declarado al respecto, porque es un tema que me interesa sobremanera. Sí, muy interesante, claro. Y lo que he encontrado son una realidad que todo el mundo reconoce. O sea, México, se reconozca o no, vive en una situación tácita de guerra, ¿verdad? De hecho, cada vez que hablamos de los desaparecidos, de los ejecutados, de los periodistas asesinados, de la gente de derechos humanos asesinados, decimos, tiene que ver con esta violencia ya desbordada e incontrolada, a la que nos ha llevado no solamente la presencia del crimen organizado, sino la manera en que se infiltra y se colude con instancias de gobierno, con autoridades militares, policíacas, pero tiene que ver también con la manera en que se enfoca el disque combate a este crimen. También se coincide en que mientras a México se le impone este tipo de salida o de enfrentamiento al crimen organizado, en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, se libera o se despenaliza el uso de drogas, no se combate el problema del consumo, etc. Todo mundo coincide con esto. Ahora, cuando se plantea lo de la amnistía, en realidad no hay todavía una propuesta acabada. Lo que hay es una defensa del argumento, en el sentido de que es válido buscar todas las posibilidades al alcance para que el nuevo gobierno, en este caso sería el encabezado por López Obrador, pacifique al país, logre llevarnos a una situación de reconciliación, de salida a este problema en el que estamos estancados. Hay una conciencia plena de que si continuamos por este camino, el desangradero va a continuar, los asesinatos van a continuar, como continuaron con Peña Nieto después de Calderón. Y bueno, lo que se reconoce por parte de analistas como Sergio Aguayo, por ejemplo, entre otros, es que el valor, la fuerza que tiene la propuesta, el comentario que hizo López Obrador de estar dispuesto a analizar incluso la amnistía, pone un eje diferente a la discusión de este problema, nos cambia de carril y dice, bueno, ya es un entender que no basta con las cuestiones policíacas, con las soluciones policíacas y militares, que es necesario buscar una salida diferente para lograr los propósitos. Esto que hemos andado hasta ahorita ha demostrado fracaso, muerte, dolor, luto y cada vez más y más y más fosas clandestinas, hogares enlutados, etc. Parece que no tiene fin.
pareciera que el fin es ya la muerte de todos, ¿no? Porque ya las víctimas colaterales cada vez son más que las que se registraban en un inicio. Entonces no hay una propuesta acabada, la propuesta está en este sentido, Javier, la propuesta está en el sentido de juntar a especialistas, ¿verdad?, en materia, con la participación muy, muy relevante de las víctimas, de las organizaciones de las víctimas, para juntos estudiar la mejor propuesta. Y no se trata de una, se trata de un conjunto de salidas que abarque también programas sociales. Sí, porque no puedes, a final de cuentas, y más en una nación como la nuestra, en donde tenemos muy escasa cultura por la democracia, por la participación y por estar directamente vinculados con los partidos políticos y lo que hacen los partidos y la clase política en este país. Si lanzamos así la idea, yo me imagino que también no debe de formar parte de una estrategia completa que incluya no nada más el tema de dar el olvido y el perdón. Se tendría que trabajar forzosamente y de una manera también importantísima, porque no podemos dejar de lado, bueno, es que la vía de la policía, la vía de la seguridad pública ya está agotada, y bueno, hemos incluso caído en excesos y en verdaderas barbaridades, como estar aprobando estas leyes para que los militares puedan operar tal y como se les pegue la gana, o bueno, pegados dentro de un marco legal, para estar haciendo funciones que no le corresponden constitucionalmente de seguridad pública. Siento yo que cuando un ciudadano también dice, oye, pero ¿cómo es que le van a dar una amnistía? ¿Cómo es que se le va a dar un perdón a esta persona que se me ha metido a la casa como 10 veces y me ha sacado infinidad de bienes de mi propiedad? Entonces, siento yo que sí sería bien importante que los procesos electorales, este tipo de temas tan trascendentales, se expliquen a detalle. Y lo interesante y lo que yo veo, Olga Alicia, es que existen personas que dentro de la estructura de lo que es el gabinete, existen ya personas que están identificadas como los responsables. En el caso específicamente nada más de Andrés Manuel López Obrador, porque los demás no han querido decir absolutamente nada, no sabemos nada. Pero bueno, entonces, ¿por qué no ha hablado el encargado de seguridad pública sobre este tema? ¿Sí? ¿Por qué no salen también estos actores a decirnos qué es lo que están pensando? Incluso han elaborado videos, ¿verdad?, que los han difundido fundamentalmente en las redes sociales, pero sí hay mucha respuesta ya primero la que tiene propuesta para gobernación, hay ya el propuesto para seguridad pública. Hay ¿cómo es la propuesta que tiene la diputada joven? María Luisa Alcalde. María Luisa Alcalde. No recuerdo ahorita cuál es el cargo para el que la están proponiendo, que Secretaría sería del Trabajo. Secretaría del Trabajo. Hay muchos integrantes del gabinete que han salido. Si tú entras a YouTube, te vas a encontrar una cantidad impresionante de videos donde salieron a explicar con lujo de detalle mucho de lo que hemos estado platicando aquí. Lo que pasa es que es avasallante la guerra sucia, con los spots estos terribles que en mi opinión debió de haberlos... son deleznables. Debió de haberlos eliminado, prohibido el Instituto Nacional Electoral, porque falsean la realidad, mienten, calumnian y además llevan al electorado a una situación de miedo. Es lo que quieren inculcar, miedo, ¿verdad?, y provocar un voto de miedo. Entonces sí hay esas propuestas. Yo lo que encontré, lo más reciente, y lo comentaba con Armando, luego también lo comenté contigo, Javier, incluso lo leímos juntos, fue un reportaje muy interesante de Rodrigo Vera, que viene en esta semana en la revista Proceso, y se llama El candidato de Dios. Ese es el título que lleva. ¿Por qué? Porque llegan a una serie de investigaciones donde concluyen, primero, que la propuesta de amnistía la hace suya López Obrador, o coincide por lo menos, a partir de un documento muy claro que emite el episcopado, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que se inspira en el proyecto de reconciliación y perdón de este episcopado mexicano,
el cual prioriza los problemas de violencia, inseguridad, pobreza y corrupción, y bueno, la impunidad que ya la habíamos mencionado, que entre paréntesis, nos asustamos mucho cuando nos quieren asustar de que López Obrador va a liberar a los criminales, pero si los criminales están libres. En México, más del 90% de los crímenes son impunes. Las autoridades no los detienen. Ahí sí no es una amnistía, que es un permiso para delinquir. De hecho, tienen permiso para ir a asesinar. Animal Político acaba de publicar un reportaje extraordinario que lo va a estar publicando en una serie de la facilidad, lo fácil que es asesinar gente en México, ¿verdad? Bueno, aquí se trata de una propuesta de amnistía para resolver el problema, no de un permiso para delinquir, porque es del pasado hasta este momento en que se dicta la amnistía. De aquí en adelante, la aplicación del Estado de Derecho y de la ley, que es lo que no ha sucedido, ¿no? Me estoy acordando ahorita también de otro reportaje de reciente manufacturación de Animal Político, en donde están haciendo un análisis de cuántos policías se requieren, policías ministeriales, amigos y amigas, para poder sacar adelante el rezago de crímenes que se han cometido en este país nuestro. Y por ejemplo, hay estados de la República que se requerirían, les tocaría a cada uno de los agentes ministeriales que están en este momento trabajando, necesitarían cada uno agarrar 1000 casos para poder sacar adelante todo, cada uno de ellos, cada uno de los ministeriales, 1000 casos para poder sacar adelante el rezago. Sí, y hablaban de que, años, oye, para poder sacar todo ese rezago del país, cuando lo trasladas están hablando de casi 400 años para poder imagínate tú, 400 años para agarrar desde el capo mayor hasta el delincuente menor y poder combatir el crimen organizado. Son 400 años, ¿no? Eso es lo que propone MID, es lo que propone nadie. Qué cosa, de verdad. Y nunca en la historia se han dado situaciones así, ¿no? En donde las autoridades capturen a todos los que hayan cometido un delito. Siempre hay personas que han estado involucradas y que por una u otra razón, entre otras puede ser una amnistía, no se enfrentan a la ley, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante esto que mencionas sobre el candidato de Dios. ¿Qué te parece? Sí. Porque es tratar de explicar cómo es que Andrés Manuel López Obrador ha tenido éxito en su campaña en un país en donde la inmensa mayoría de los mexicanos tienen una creencia religiosa muy definida, ¿no? Se calcula que entre católicos y cristianos estamos hablando de más del 90% de los mexicanos. 95%. O sea, la inmensa mayoría. Y entonces aquí el autor de este reportaje, ¿verdad?, señala algunas, digamos que, características del candidato y de su campaña. Y menciona, por ejemplo, en primer lugar, que él se asume como creyente, ¿no? Okay. Y entonces el que este candidato se asuma como creyente ya constituye pues un hándicap con todos aquellos que tienen una creencia religiosa. Y no se define por una religión en particular, sino dice, se define como cristiano en general, ¿no? Así es. Que hay que entender que los católicos también son cristianos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pero si dices cristianos son los católicos y son varias los religiones protestantes más. Y otras denominaciones, ¿no? Sí. Bien, ese sería un aspecto. El otro es el discurso, el lenguaje que utiliza. Un lenguaje en donde ciertos términos muy vinculados a lo que podríamos llamar la jerga religiosa, son comunes, ¿no? Como por ejemplo el manejo de justicia, el manejo de términos como el perdón, ¿verdad? La piedad, el de preferir el amor por encima del odio, el de que solamente es feliz aquel que es bueno, la persona que es buena, ¿no?, es feliz, que el servicio público debe ser en función del beneficio del prójimo, del amor al prójimo. Todo este tipo de lenguaje digamos que embona con la idiosincrasia de muchas gentes, ¿no? Entonces y no digo que sea un recurso demagógico, sino que es un recurso eficaz para lograr conectar con la gente, ¿no? Conectar con la gente. Aunque de repente eso se pueda sonar un poquito también como fuera de la ley.
el otro día lo comenté con Galicia, a muchos analistas y a muchos observadores del último debate presidencial, se les pasó comentar algo que a mí me brincó de inmediato en cuanto se alcanza a escuchar por ahí un murmullo que emite José Antonio Meade, cuando en una de estas disputas verbales que tienen Ricardo Anaya y López Obrador, termina diciéndole a López Obrador, a Ricardo Anaya: ni a ti te voy a meter a la cárcel, hasta a ti te puedo perdonar. O sea, una cosa así similar. Sí. Y entonces Meade le dice: oye, pero él es el que está acusado de lavado de dinero. ¿Por qué lo vas a perdonar? O sea, ¿cómo? Y esas son las cosas, Olga, y esas son las cosas, mi estimado Armando, que a veces gente como uno no entiende. Sí. ¿Cómo es posible que alguien que está hablando de ejecutar y resguardar las leyes en este país pueda decirle a alguien que está en este momento bajo sospecha de haber cometido un delito, y no es un delito cualquiera, ¿no? Puede decir: no te preocupes, ni a ti te voy a meter a la cárcel? O sea, ¿qué mensaje te manda este personaje cuando te dice públicamente una cosa que para la inmensa mayoría de las personas, pues dicen: bueno, pues entonces forma parte de lo que se dice, lo que no se dice ahí en los debates, y dices: bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Vamos realmente por justicia en este país o no vamos por justicia? Para empezar, no es algo que tenga que definir, en este caso, el Poder Ejecutivo. Pues sí, ya está dando la respuesta. Sí. Dando la respuesta. Bueno, sí. pero ¿por qué entonces señalarlo? ¿Por qué decirlo? Porque si tú estás representando o quieres representar al Poder Ejecutivo, ¿cómo puedes asumir de que yo no te voy a meter a la cárcel cuando le corresponde eso, para empezar, a una procuraduría? Pues por eso mismo. Y segundo, pues ahí está la respuesta. O sea, yo no te voy a meter a la cárcel. Ahí está la respuesta. Porque no me corresponde. Pero si lo vinculamos con otras expresiones, nadie por encima de la ley. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, yo lo puedo entender así también. Pero ¿quién va? O sea, sí me dan la razón de que puedo yo también pensar que puede meterse esto a un juego aquí hay que aclarar, medio... Aquí hay que precisar las cosas. Hay que precisarlas, sí, claro. Porque si la sacamos del contexto. Si la sacamos del contexto. Javier, tiene razón, pero si la sacamos del contexto. Claro, bueno, eso es lo que yo estoy diciendo. Porque López Obrador ha sido muy claro. Él ha dicho: Estado de Derecho. Okay. ¿No? Nadie por encima de la ley y nada por fuera de la ley. Sí. Y luego la otra, el respeto a la división de poderes. ¿Quién tiene que procesar? ¿El presidente de la República? Claro. No, claro. No, digo, no. Claro que tienen que hacerse las aclaraciones. Claro que sí. Y se han hecho. Ese es el problema, que no se hacen. No, sí se han hecho. Y en varios debates. En este caso en particular, a lo mejor López Obrador no lo dijo. En el debate. ¿Por qué? Porque en el debate no se puede. Pero después del debate nadie tampoco lo aclaró. Sí se aclara, Javier. ¿Qué es lo que pasa? Se aclara con base a lo que se ha estado diciendo y a las aclaraciones que se han tenido que hacer y a lo que estamos hablando en este momento. Muy preciso. No es que yo esté a favor o en contra de ello. No, pero ya lo platicamos esto en varios momentos, lo hemos platicado muchas veces. Y lo cierto es, primero, los debates son muy difíciles, no solo para López Obrador, especialmente para López Obrador, pero todos se han quejado. El mismo Anaya, que es el que es más ágil para manejar los tiempos, el mismo Meade, los representantes de los candidatos se han quejado de que es muy difícil en el debate poder desarrollar y exponer una opinión. López Obrador ha dicho: hablo despacito, y es cierto. Pero bueno, a muchos nos molesta que se queden a medias o que no aclaren las cosas, no nada más López Obrador, a todos les ha sucedido. Pero en este caso particular, muy particular, creo que lo que estaba ahí en el fondo es, primero, el planteamiento de que Anaya estaba forzando una situación de decir, di que vas a meter a la cárcel a Peña Nieto, di que vas a meter si hubiera dicho que lo va a hacer, la crítica habría venido de inmediato en qué atribuciones se está dando. Ya veo a Kraus diciendo: el país de un solo hombre, ¿verdad? Pasando por encima de las instituciones y diciendo que va a meter a la cárcel. Al mismo Anaya lo criticaron cuando dijo eso,
para el primer debate. ¿Por qué? Porque Anaya se subió a una cresta, una ola, de cuando López Obrador dice, yo no voy a hacer persecución de nadie, ¿verdad? Y lo llevan a declarar y dice, todo lo que suceda a partir de que yo sea responsable, ¿verdad? Pues yo me encargaré de ser un garante de que se aplique el Estado de Derecho. Dice, pero no voy a andar con ánimos y rencores persiguiendo a nadie. Y le dicen, y las denuncias que ya estén, todas las denuncias que estén, que sigan su marcha, ¿verdad? Y que las desarrolle, las atienda, ¿quién? Pues la instancia que le corresponde, el Poder Judicial. Yo no me voy a meter en eso. Es el Poder Judicial al que le corresponde. Bueno. ¿Qué es lo que qué bueno que ustedes lo están aclarando. No, yo estoy citando a López Obrador. Hay muchas personas como nosotros que pueden entender cosas totalmente diferentes. Esa es la cuestión, es el problema. Pero con López Obrador, como con los demás candidatos, tienes que armar una especie de rompecabezas para ver lo que han dicho una y otra vez, y no puedes hacer un juicio a partir de un debate. Y si sobre todo quienes están interesados en denigrar, en este caso a López Obrador, utilizan estas frases sacadas de contexto para alimentar este tipo de situaciones, bueno, pues claro, es comprensible que haya gente que piense eso, ¿no? Pero él ha sido muy claro. Cuando habla del respeto a la división de poderes, yo no soy el procurador de justicia, a mí no me compete andar correteando a la gente ni meterla a la cárcel. Ese es el problema de la Procuraduría. Si hay denuncias, se van a seguir. ¿Por qué? Porque estoy ofreciendo justicia y Estado de Derecho. Quien haya incurrido en un delito, pues va a tener que defenderse. Te gana el momento, y en lugar de decir, oye, lo que tú me estás diciendo lo va a tener que dirimir finalmente un juez. Ahora Ernesto Cordero puso denuncia contra Anaya, ya presentó una denuncia, ¿no? Y tiene que haber. Si el caso queda abierto, va a tener una citatoria. Yo entiendo cómo se dan a veces también, cómo se dicen de repente golpeadas las cosas, ¿sí? Y desafortunadamente a veces en muchas ocasiones se te puede malinterpretar. Ese es el problema que yo digo, ese es el asunto que yo menciono. ¿Por qué? Porque precisamente hay personas que lo han estado interpretando así, ¿sí? De que, yo creo que aquí debiera quedar claro, primero, que la amnistía no es una atribución del Poder Ejecutivo. Así es, para empezar, eso es importantísimo, dejarlo claro. O sea, tiene que ser trabajo de un consenso. Claro. Y la amnistía no es para siempre ni una carta en blanco para delinquir. Claro. Es una herramienta de justicia transicional, es decir, tiene temporalidad, tiene destinatarios y están claramente establecidas las condiciones en que ésta se va a dar. Tercero, que la amnistía no es un indulto, no es un perdón así de que estás ya condenado y mataste gente, no. Y sales. Y cuarto, que el Estado mexicano no puede tomar o exonerar a personas que hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad, porque eso está comprometido no solamente en las leyes mexicanas, sino también en los tratados internacionales. Entonces es una propuesta democrática y es una propuesta seria. Sí, pero además lo que estábamos ahorita, Javier, es una propuesta también emanada de sectores religiosos, de la iglesia. A mí me llamó poderosamente la atención saber que le han pedido a López Obrador que tome en consideración este proyecto, esta propuesta que hacen para reconciliar al país, esto del episcopado, pero también, de acuerdo con el reportaje de Rodrigo Vera, lo están haciendo diversas organizaciones cristianas, y se mete el periodista a entrevistar a un especialista en temas religiosos y en las tendencias del voto creyente, que es Helio Masferrer Can, y los datos son muy interesantes porque a lo que tú mencionaste ahorita, el universo del 95% de mexicanos creyentes, este hombre Helio Masferrer Can, que que estudia la tendencia del voto de los creyentes, dice que alrededor del 44% de las preferencias de los católicos están con López Obrador, con Anaya el 30% y con Mid el 22%. El Bronco nada más tiene el 4% del voto de los católicos. Lo de la mochada de mano. Sí, pero además, fíjate, menciona que en el caso, por ejemplo, de todas las iglesias cristianas, protestantes o evangélicas, ahí tiene el 61% de las preferencias. Y me interesó mucho, el hecho de que cómo ha ido sumando voluntades de muchos sectores religiosos
y gente que representa fuerzas religiosas como la Democracia Cristiana, donde está Tatiana Cloutier, ¿verdad? Donde está Manuel Espino, que se ha incorporado también a la expanista que se ha incorporado a la campaña, Germán Martínez, que se ha incorporado con López Obrador, pero por otro lado también... ¿Cómo se llama la corriente, dices? La Democracia Cristiana. Ah, sí. ¿La misma de Ricardo Anaya? Sí. ¿Por qué pertenece a esa corriente? Sí, pero esta gente la ha traído López Obrador. Okay. Bueno, y esta gente lo que le señalan es la incongruencia, Anaya. Ajá. Cuando dicen quién es el candidato de Dios, hablan de estas características que mencionabas ahorita, Armando: la honestidad, la sinceridad, la congruencia, un hombre temeroso de Dios, un hombre que vive con recursos modestos, etcétera. Dicen, pues, ¿quién es realmente el candidato? Sí. Oye, y esto lo debemos de encuadrar en lo que habíamos comentado en una ocasión cuando estábamos leyendo esto, Galicia, que también es un cierto tipo de iglesia la que está... en la que se podría estar basando Andrés Manuel López Obrador para rescatar parte de su propuesta, de lo que quiere hacer su porque la iglesia reforma. Tiene corrientes. Porque una cosa también que tenemos que señalar es la iglesia mexicana católica, antes de este cambio que se dio, sí, con este señor Norberto Rivera, que era Norberto Rivera, que era enemigo hasta la fecha de Andrés y que Manuel. tenía una posición totalmente radicalizada hacia la ultraderecha o a las derechas, y que desde ahí estaba maniobrando políticamente para respaldar a ciertos candidatos de ciertos partidos políticos y a ciertos movimientos religiosos que sí tenían como fin desestabilizar, ¿sí?, propuestas diferentes a las que se han estado planteando en este proceso electoral en particular, las de Andrés Manuel López Obrador, por señalarlo de una manera más directa. ¿Quién intervino para eso? El otro día lo comentábamos. ¿Quién? Pues el Papa Francisco. El Papa Francisco está de alguna forma representando también una corriente moderna, de vanguardia de la iglesia, que está tomando también algunos postulados de la iglesia de los pobres, ¿sí? Él es jesuita. Así es. Así es. Entonces esto es bien importante resaltarlo, porque de alguna forma también podemos ver por dónde está Andrés Manuel López Obrador pisando para estar construyendo también su plataforma de gobierno en caso de que llegue a ser electo el día primero de julio, el acercamiento de una serie de cuadros religiosos, de pastores de la Iglesia católica que se identifican con la teología de la liberación, sí, con las comunidades eclesiales de base, sí, con esta opción preferencial por los pobres. No es gratuito, es un grupo muy fuerte de la Iglesia que se ha estado identificando con López Obrador, especialmente en esta tercera candidatura. Y no creas tú que Alejandro Solalinde, por ejemplo, el cura, cuando dice, sí, yo participo con López Obrador, yo acepto formar parte de una comisión de la verdad, de una comisión de atención a las víctimas, no lo hace pasando por alto al Vaticano, lo hace, según esta investigación que estamos viendo, dentro de una línea que está simpatizando con esta línea el propio Papa Francisco. Y entonces te explicas también la propuesta de López Obrador, que parece que salió en un banquetazo, una entrevista banquetera, ¿no? Pero ya cuando sales la propuesta completa y que dice, yo voy a pedir incluso la intervención del Papa Francisco, ¿verdad?, para que nos ayude a pacificar México y que juntos, ¿verdad?, con su experiencia, con la visión que tiene, nos ayude a crear la mejor propuesta para lograr la pacificación y la reconciliación de México. Es muy interesante esta visión, esta perspectiva también, que tiene que ver con la amnistía. Y ese clero beligerante dejó de serlo en cuanto se hizo el cambio en el arzobispado primado de México. El alto clero en este momento de este país es diametralmente diferente su actitud y su forma de conducirse con relación a cómo estaba desatado con don Norberto Rivera. Sí. En fin, yo quería comentar esto y nada más como una anécdota lo que está sucediendo ahora que estamos tratando estos temas, cómo se vienen configurando también y cómo van amarrando alianza a los candidatos a Galicia. ¿Qué diferencia esta actitud de Andrés Manuel López Obrador con la que hoy nos enteramos, bueno, desde ayer en la tarde, de los
de los pactos, de las alianzas que está haciendo Ricardo Anaya, el candidato del Partido de Acción Nacional, con lo peor de lo peor, con el yunque, ¿sí? de la Iglesia Católica a nivel mundial, sí, con el famoso yunque, una organización de ultraderecha, ¿sí? Que entre sus cualidades está precisamente, pues, incluso algunas actitudes de corte ya criminal que han sido señaladas a lo largo de los últimos 30 años, amigos y amigas, cuando menos, y que nos llevan a los lugares más oscuros, más retrógradas de la Iglesia Católica en el mundo. Bueno, fíjate, a mí me gustaría, Armando, comentar este aspecto y que nos dieras tu opinión. Aparte de lo que propone la Iglesia Católica y todo esto que hemos hablado de los jesuitas y la participación del Papa Francisco, me llamó también la atención el hecho de que 400 congregaciones religiosas que están agrupadas en lo que se llama la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, hayan tenido ya también este acercamiento con Andrés Manuel López Obrador y le hayan planteado ni más ni menos que lo siguiente. Lo quiero citar así para que me des tu opinión, Armando, que nos digas, nos la compartas aquí. Fíjate lo que le dicen. Ellos hacen un diagnóstico de la situación del país, al igual que los católicos llegan a la conclusión de que hay que darle prioridad al perdón, a la reconciliación, a la pacificación del país, y señalan que los problemas actuales son desigualdad e incertidumbre económica, normalización de la violencia, miedo e indiferencia social, militarización injustificada, crisis de seguridad e impunidad. Y también lamentan el establecimiento de situaciones de guerra, la ausencia de derechos humanos por el narcoestado. Son estos líderes religiosos los que están hablando del narcoestado. Elecciones con un escenario complejo y manipulación mediática, la guerra sucia. La desaparición y cruel extinción de tantas vidas humanas, así como la concentración de la riqueza y crecimiento de la pobreza. Y hablan de que es necesario en esta elección de 2018 poner vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué opinión te merece esto, Armando? Bueno, yo creo que esto significa, como en muchos otros sectores de la sociedad, que ante el curso que ha seguido la campaña o la situación política en México, pues se están dando cuenta que es inminente que Andrés Manuel gane la elección ahora el 1 de julio, y que encuentran en su propuesta de gobierno coincidencias fundamentales para poder iniciar un proceso de regeneración del país, de regeneración nacional, ¿no? Entonces yo así lo puedo interpretar. Yo me niego a considerar, como pueden hacerlo algunos, pues que hay un acuerdo, que hay un pacto, que hay una componenda, cuando todos sabemos que desde finales del año pasado, por lo menos en el segundo semestre del año pasado, la estrategia de Andrés Manuel fue una amplia alianza con el pueblo para lograr la regeneración del país, ¿no? Y cuando hablaba de una amplia alianza dice, caben todos los mexicanos de buena voluntad que estén involucrados en esto. Entonces, este proyecto de Andrés Manuel no es un proyecto ideológico, no es un proyecto programático de un partido. Él está planteando un programa amplio para constituir una amplia coalición de fuerzas que haga posible avanzar hacia una transformación, a erradicar esos vicios que han estado impidiendo que México pueda desarrollarse y que muchos mexicanos puedan encontrar precisamente el bienestar que se busca, la felicidad. Entonces, no es que haya una componenda, es que él hizo el planteamiento. Hay una coincidencia. Y entonces las fuerzas convocadas analizan y dicen, aquí tenemos coincidencia, bueno, vamos a ver si las podemos echar a andar, ¿no? Así es. Muy bien. Sí, de hecho son los jesuitas los que han participado en procesos de pacificación en países latinoamericanos y tienen una experiencia en ese sentido, ¿no? Han sido interlocutores, intermediarios, ¿verdad?, entre las fuerzas. El mismo Vaticano, ¿no? Ha intervenido en procesos de diálogo. Claro.
Así es. ¿Saben qué? Pues son 1 hora con 11 minutos, ya casi 12 minutos. Creo que es tiempo de que terminemos. Mi estimado Armando, ¿algún comentario final que quieras hacer, por favor? Bueno, yo insistiría en esta cuestión de no dejarnos llevar por esta propaganda Sucia, ¿verdad? Estos videos deleznables que andan circulando en las redes, en donde de manera simplista y además falsa se pretende generar la idea de que va a haber un perdón a todos los que están incluso purgando condenas en las cárceles del país. Esto es algo totalmente falso, es simplemente un recurso propagandístico al que están recurriendo algunas fuerzas políticas con el propósito de tergiversar pues la propuesta de uno de los candidatos. Que no hagamos caso de eso, que nos informemos, que busquemos bien estas cuestiones para poder entender en su justa dimensión lo que se está proponiendo y que tomemos una decisión el 1 de julio en libertad, ¿verdad? De acuerdo a nuestra preferencia y sin aceptar presiones, sin aceptar temores que se nos quieran infundir. Olga, ¿quieres hacer algún comentario final? Para mí, así nada más agradecerles a ustedes pues la atención con la que han seguido este programa y agradecerles sobre todo que lo compartan con sus amigos, con sus conocidos en las redes sociales, porque pues es muy importante tratar de llevar un análisis serio ante esta guerra sucia, esta propaganda negra con la que nos invaden en la campaña electoral. Y bueno, yo nada más agradecerle de nueva cuenta y por último a Eva Ontiveros, a Jesús Martín González, a Tete Manríquez, a Inés Mora, que también estuvo con nosotros, a Tete Manríquez, que dice: López Obrador marca la agenda todos los días en México. Giran en torno a él muchos noticiarios que dijo AMLO. Bueno, en fin, y también Marta Belmonte Castañeda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial. Y pues mañana de nueva cuenta los invitamos a que se una a nuestra comunidad Cuatro Vientos. Tenemos nuestro programa de noticias y posteriormente, como lo habíamos anunciado hace rato, vamos a tener también de nueva cuenta otro programa con la plataforma del Huevazo conjuntamente con Cuatro Vientos, y el tema, Galicia, es el agua, la privatización del agua, ¿se privatiza o no? Sevilo, muchas gracias también por tus comentarios y bueno, nos vamos como empezamos con algo de música, esperemos que les guste, vámonos de una vez. Bien amigos, por este lado lo hago. Aquí vamos a ver los cafecitos. Cuatro Vientos. 4P. Periodismo en red. Hasta mañana, que descanse y buen provecho, Pásela muy bien. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Armando, te agradecemos mucho de nueva cuenta, A ver si el próximo viernes nos volvemos a estar aquí. El próximo miércoles. Perdón, sí. Hasta luego, bye. Voy a terminar y aquí